¿Cómo están? Buenas noches. Ustedes saben que finalmente sobreseyeron a Lilia. La joven Guillén, una excelente estudiante, creo que fue abanderada. Con su papá encaró la vida laboralmente, no tanto por el título que de manera terciaria universitaria ella obtuvo, sino más que nada por el lado gastronómico en los últimos tiempos. Y allí estaba en su emprendimiento, donde todas las mañanas iba y va a trabajar, donde cotidianamente se esfuerza por ennoblecer su apellido, tan ligado a lo laboral. Hay una cultura del trabajo aquí en San Rafael que todavía nos mantiene distante de otros lugares feudales de la Argentina. Y basta con recorrer algunos lugares para darse cuenta. Acá, tierra de emprendedores y de trabajadores, de laburantes. Ella estaba trabajando y llegó la policía y se la llevó presa. Y no entendía nada. Y nosotros vimos todo eso. Y filmé el procedimiento, la detención, la toma de declaración a la testigo, una chica que creo que estaba en la caja. Y se enojaron conmigo de manera inmediata, dijeron: ¿cómo puede ser que esté filmando el Petizo? Y el Petizo siempre va a estar filmando y por eso me gano el odio de muchas personas. Imagínense, esto de ser curioso no es gratuito. También, como hago habitualmente, como estoy todas las mañanas en tribunales, cuando la llevan detenida, y tradicionalmente estoy alerta a lo que pase, saqué el celular y filmé el momento en que salía después de ser citada a la declaración indagatoria. Me insultó, me dijo todo lo que obviamente le surgiría a cualquier persona de bien saber que está ante una situación injusta y encima un periodista que la está filmando, la está grabando. Y lo entendí, pero yo no mostré su cara, a pesar de que tenía todas esas filmaciones, porque era rara la causa incluso para la fiscalía. Ya Anita Escalón y el mismo fiscal Yaroli me decían: tenemos que trabajar este caso, porque si bien es cierto, en su Facebook aparece que en una madrugada y en menos de un minuto en el muro de ella surgen 35 fotos de niños abusados sexualmente, la mal denominada pornografía infantil, no daba con el perfil de esta chica. Pero el organismo internacional, en realidad un organismo no gubernamental donde participa Google, bueno, todos los operadores de Internet, que acordaron con el gobierno de Estados Unidos poner a disposición de ellos de manera inmediata, cada vez que alguien subiese un video o una foto de abuso infantil, el material para que los organismos fiscales de ese país y de los que adhirieran a través de un convenio fueran a buscar a los tipos que estuviesen haciendo esas chanchadas. Surgió la alerta, vino acá a la Argentina, lo mandaron desde Buenos Aires al Gran Mendoza, y a Mendoza, como sabían que acá en San Rafael es donde había saltado el IP lo que acababa de ocurrir, se empezó el trabajo de investigación que está a cargo pura y exclusivamente del fiscal Javier Yaroli. Tienen que actuar. No actuar sería una omisión del trabajo, un incumplimiento de los deberes de funcionario público y demás. El tema fue cómo se actuó. Y explicamos en su momento. Lo voy a repetir. A la policía de investigaciones se le dio una orden de averiguar dónde está el domicilio de esta chica para poder allanar y secuestrarle los elementos que hubiese podido utilizar, o hubiesen sido utilizados, mejor dicho, en la puesta en el Facebook de este tipo de imágenes. Pero ella se cambió de domicilio. Entonces la policía de investigaciones, frente a la premura de la fiscalía, dice: bueno, mire, si están tan apurados con este tema, hagamos una cosa.
vamos al trabajo y secuestrémosle los elementos de ella que lleve al trabajo, que justamente son su celular y su notebook o tablet. Creo que era una notebook. Y allí fueron. Y por eso el allanamiento no se hizo en el ámbito más privado, que generalmente incluso cuesta más. Meterse en el domicilio de una persona para un allanamiento es bastante necesario resguardar muchísimos derechos. Ya en el trabajo ya menos derechos, menos garantías, mejor dicho. Y a la joven Guillem la detuvieron allí, junto a los enormes ventanales de su café. Y nosotros los periodistas, que esa mañana estábamos corriendo porque había 16 allanamientos, se habían acumulado varias causas, y Yaroli dijo: vamos a hacer una cosa, tráigame a la Policía de Investigaciones de Mendoza, más los de acá, mega operativo, y les secuestro todo el mismo día, la misma mañana, para que si alguno de ellos está interconectado, no se avisen. Los secuestros en Malargüe, acá, en todos lados. Así cayó el candidato que tuvieron los del partido ese, ya ni me acuerdo. Bueno, cayeron varios. Y entre esos cae el allanamiento que se decide hacer finalmente en el trabajo de esta chica. Es un trabajo céntrico, un lugar céntrico. ¿Y por qué yo no puse su cara en su momento? Ahora lo puedo contar, ahora que terminó la causa. Porque alguien me alerta y me dice: guarda. Porque primero estamos hablando de una cuestión de abuso infantil. Entonces ya con menores, hojaldre, por más que los chicos no sean de acá. Si es que no eran de acá. Pero fíjate que no da el perfil. Y cuando voy esa mañana a verlo a Yaroli, a Anita, me cuentan lo mismo. Y no nos da el perfil. Pero vamos a empezar la investigación como corresponde. Entonces yo por eso no puse la cara de ella. Me abstuve de poner en realidad la cara de ninguno ese día. Dije: vamos a esperar. Estos casos hay que esperar. No volverse loco. Y incluso un amigo me llamó: mirá qué buena piba, esta es una familia. No la conozco, voy a tomar café ahí. Después no fui nunca más. Tampoco fui bien tratado, por cierto, por algunos empleados. Dije: me voy a abstener. Y la filmación que hice de ella allí, y en tribunales, la guardé. Dije: vamos a esperar, vamos a tomarlo con calma. Al día siguiente me entero, por interpósita persona, que esta chica, hubo una ocasión, diciembre del 2022, si no recuerdo mal, o noviembre, por allí, en que le notificó y le pidió a Google, le pidió a Facebook, a Instagram y a todos los que habilitaban sus redes sociales: por favor, devuélvanmela, no sé qué ha pasado, pero ustedes me la han quitado. Es difícil, dije yo ese mismo día, y lo dije acá en el programa, que una persona que sube ese tipo de materiales en su muro, ya bastante difícil subirlo en su propio muro, es raro, hubiese querido reclamar: che, devuélvanme el muro. Es como medio mandarse al frente, ¿no? Dije: no, acá hay algo raro. Y publiqué en las redes sociales: habría hackeado la cuenta de esta chica. Y alguien en la familia me dijo: no sabes el alivio que fue que un periodista mostrara que existía otra posibilidad, otra narración de esta historia, no lo que estaba surgiendo por esos allanamientos. Y finalmente hicimos el programa en donde mostramos aquellas notificaciones donde ella desesperadamente pedía: che, devuélvame mis perfiles en las redes, que tengo muchas cosas allí que tienen que ver con mi trabajo. Y nos dimos cuenta de que esto era un hackeo. ¿Quién se lo hackeó? No sé. Pero que era bastante descuidada Lilia, muchísimo. A punto tal de que las claves las tenían ahí en el comercio todo el mundo. Todos sus empleados y demás. Y llegó el momento en que le pedí al padre: le digo: mire, señor Guillem, ¿puedo entrevistar a su hija? Quiero que ella me cuente lo que ha vivido y que me dé las explicaciones que yo intuyo que pueden surgir en esta historia. Y en esa charla le dije algo que yo jamás en mi vida dije a alguien cuando estaba en un marco de proceso judicial, cuando estaba apenas investigándose, cuando estaba en la IPP, que llaman los abogados, los magistrados, la investigación penal preparatoria. Le dije: yo te creo, yo creo que sos inocente. Y hoy se confirmó en el sobreseimiento de esta chica. De ninguna manera se podía probar que fuera ella.
No hay forma. Fue sobreseída. Pero mire un pedacito de aquella charla que tuvimos el año pasado con la joven Guille. La misma empresa, la misma red social me escribe mails diciéndome se han desactivado por error, pronto te las vamos a funcionarán con normalidad. Entonces yo no iba a pensar en nadie, pero bueno. Dijiste, esto es un error, ya lo descubrieron, listo, ya está, tema solucionado. Bueno, obviamente ahora con el pasar de los días uno va pensando y con las investigaciones, descubriendo cosas. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en definitiva le puede pasar a cualquiera. Sí. Esto que pasaste vos le puede pasar a cualquiera. Todos los días nos hackean celulares, WhatsApp, cuenta de banco. Es una cosa tremenda la tecnología. Ahora, este organismo no gubernamental de Estados Unidos, digo esto porque no fue el FBI, no fue la CIA, es un organismo que trabaja con algoritmos, se sube una imagen, dice de qué IP y cuál es el aparato y le dice a la justicia de la Argentina vayan a investigar. No dice fue tal persona, habla de este aparato, este wifi, este celular y esta notebook. Está a nombre de tal, háganse cargo ustedes, investiguenlo. Ahora la cuestión es que acá se investigó eso, pero pasaron, más de un año y medio. Y de repente te caen a vos, como le caen a varios, con los que vos no tenés ningún contacto. No. Son otras causas, son distintas. De hecho, ni conozco las causas, nadie las conoce. Claro. En mi declaración adjuntamos toda esta información, todos los mails, todos los grupos y chats de WhatsApp que el mismo día les cuento a mis amigos, porque yo trabajo en el negocio, pero una de las partes en las cuales trabajo es en la publicidad, en el marketing, y es un medio esencial para el cual perdí lo que había ya trabajado durante 4 años más o menos. Entonces le conté a mis amigos por los grupos, por WhatsApp, a los clientes en el momento, en el mismo día, a mis compañeros de trabajo. Bueno, sí, todo eso lo llevamos instantáneamente en el momento de la declaración. No te demoraste en declarar. A los pocos días ya pediste, por favor, déjenme declarar una indagatoria. Y ahí aportaste todo. ¿Qué pasó con tu familia, con tus cercanos? Con todo esto. La pasaron mal. Bueno, no vamos a entrar allí. Pero han tenido una fuerza, una fortaleza tremenda. Yo me encontré con tu papá en pasillo de tribunales, que me pidió respeto, espero no habérselo faltado. Pero vos sabés que a tu papá también hubo mucha gente que salió inmediatamente a apoyarlo. Sí, la verdad que la gente nos ayuda muchísimo, porque saben y nos apoyan y estamos muy agradecidos, porque ante este horror creo que gracias a ellos hemos podido continuar. Está bien. ¿Vos sos ingeniera? Ingeniera industrial. Ajá, fuiste abanderada. Sí. Tengo fotos del día que aparecías con la bandera y demás. Has sido una buena niña, una buena alumna en el Colegio del Carmen y demás. A mí me toca hacer este tremendo y asqueroso laburo de salir a averiguar cosas, ¿no? Y no he encontrado nada malo tuyo. No te conozco excepto las veces que he tenido que pagarte el café. Pero créeme que creo en tu inocencia y lo digo abiertamente porque también entiendo que la misma fiscalía no les cuadraba que vos fueras culpable de algo. Pero no hay manera en que ellos puedan desentenderse de una investigación en donde existen estas primigenias pruebas que después hay que descubrir hacia dónde los va a dirigir, a quién eventual responsable de haber manejado tus cuentas los va a dirigir. No, tenemos mucho que aprender los periodistas de lo que pasó. Porque hubo muchos medios que difundieron tu nombre, hablaron de tu comercio y demás,
sin respetar un principio que no respetamos casi nunca los periodistas, que se llama el principio de inocencia. Y quiero agradecerte que no te hayas ocultado, que apenas te pedí la nota me dijiste sí, por favor, hagámosla. Tu papá inmediatamente predispuesto, tu abogado Gonzalo Pagliano también. Pero no quiero terminar esta nota sin darte la posibilidad de que vos digas algo que yo no te pregunte, algo que vos quieras decir. Y realmente espero que esto lo lleguen a quienes realmente tiene esta maldad de hacer estas cosas horrorosas, ya sea quien tiene estos materiales y a quien quiso también a mí robarme la identidad y hacer estos daños, que somos muchas las víctimas en esto, en verdad. Hoy fue sobreseída. La magistrada que actuó en el caso fue la doctora María Laura Vera. Excelente trabajo, muy profesional de Gonzalo Pagliano, un abogado que yo le dije, mirá, si tienen pruebas, pásenmela a mí también, si tienen manera de probar esta historia. Entonces después ellos también me dieron algunos elementos que fueron confirmando lo que finalmente iba a pasar, que se demoró demasiado, pero yo entiendo que debía investigar el fiscal Yaroli a ver quién fue el que lo subió entonces, y todavía no se sabe. Hay creo que 2 sospechosos, pero todavía no se sabe, pero ella no fue. Esto ha quedado definitivamente así. Y me alegro por una chica que ahora tiene que retomar su vida. Imagínese usted si a usted le pasa algo así. ¿Cómo la retoma, no? ¿Qué pasa con su familia? Con sus padres, con sus hermanos, la angustia que vivieron. Tengo entendido que la mamá de ella ha sufrido un montón. Bueno, señora, vamos, arriba. Arriba, que no hay ningún nombre manchado, todo lo contrario. Se ha ratificado que ustedes son trabajadores, son laburantes, son emprendedores y dan trabajo a otros, algunos de los cuales se equivocan en la forma de defenderlos nada más. Pero bueno, ese muchacho que ustedes están viendo en pantalla hizo un juicio abreviado. Vamos a cambiar de tema, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque cometió el error de ir al baño. A ver, fue a chorear. Pero no se choreó todo lo que dijeron, porque en otra causa quedó claro que él no había sido el ladrón. Pero en esta quedó hasta las manos. ¿Y saben por qué? Porque fue al baño. Suele pasar que se ponen tan nerviosos los chorros cuando van a robar una casa que dicen, no, yo voy al baño, ya vuelvo. Este fue al baño, parece que tenía algún tipo de lesión, y quedó allí alguna gota de sangre, y por esa gota de sangre terminó sopre. Así que agarró y dijo ahora en el juicio, mire, ¿para qué la voy a pelear si yo mismo dejé mi huella genética en la escena del crimen? Un poquito la historia, para que usted entienda de qué se trata. ¿Dónde nació? En San Rafael. ¿Qué día? 22 de mayo del 82. ¿Usted fue a la escuela, señor Ilavaca? No. ¿Nunca fue a la escuela? No. ¿Sabe leer y escribir? Voy hasta el primer grado, segundo grado, nada más. ¿Sabe leer y escribir? ¿Sé firmar? Sabe firmar. Bien. ¿Su estado civil soltero, casado, vive en pareja? Soltero. Soltero. ¿Tiene hijos? Tengo uno. ¿Edad del chiquito? 16 años. 16. Sí. ¿Usted trabaja? ¿Tiene algún trabajo, alguna ocupación? La construcción. En la construcción. Preste atención, señor Ilavaca, a lo que va a decir la fiscalía, ¿sí? La señora defensora me ha anunciado que su asistido le ha informado que desea aceptar que es el autor del hecho que está acusado, que el día 6 de febrero del 2025, antes de las 10 de la mañana, usted, Oscar Alejandro Ilavaca Altamirano, tras saltar el muro medianero de un inmueble donde residía el señor Ángel Ariel Fernández, forzó una puerta de metal a la altura de la cerradura para luego ingresar y apoderarse ilegítimamente de una puerta de madera barnizada que separaba el comedor de la cocina lavandería y de un bidet blanco marca Ferrum, para luego retirarse del lugar con los elementos que le eran ajenos. En esa oportunidad, en realidad, el llamado era para preguntarle si lo conocía usted al señor Ilavaca y manifestó que no. Habían rumores en el barrio que usted era autor de los hechos, pero que sí conocía a su papá de tiempos anteriores.
Esta pregunta que se hizo al señor al señor Fernández, es porque en el inodoro de la casa del señor Fernández quedaron una gota de sangre. Se infieren que el señor Fernández las desconoció, esas gotas de sangre. Se infiere que alguien utilizó el inodoro y por alguna herida como hemorroides o algo similar ha sangrado en el lugar. Se tomaron muestras y se remitieron al laboratorio de genética forense y se demostró con un grado de acierto cercano al 100% de que esa sangre, el ADN de esa sangre se corresponde con usted, señor Ilavaca. Es decir, no existe ninguna duda que usted era autor de los hechos porque no existía ningún motivo atendible para que usted hubiese utilizado ese inodoro al mismo tiempo que otras personas robaran el bidet y otros elementos de interés. Sí, y voy a condenar al señor Oscar Alejandro Ilavaca Altamirano de las demás condiciones personales como autor penalmente responsable por el delito de robo agravado por escalamiento, de acuerdo al artículo 167, inciso cuarto, cuarta parte del Código Penal de la Nación, a la pena de 3 años de prisión, de cumplimiento efectivo y el pago de costas por tratarse de una sentencia condenatoria. Bueno, señores fierreros, este es el bloque que ustedes estaban esperando porque la historia es bastante entretenida. Pero más que nada para debatir la parte mecánica, electromecánica, que el juicio en sí mismo. A través del juicio vamos a conocer la diferencia entre extorsión y coacción. Hay un elemento clave que lo va a explicar el juez Murcia en estos informes que usted va a ver ahora. Son 2 informes, vamos a empezar con el primero, pero es más o menos así la historia, le hago una especie de prolegómenos. Un tipo tenía un amigo y dice, tengo que viajar a Buenos Aires, pero tengo que cambiar la batería del auto, quédate tranquilo, yo te la consigo en la casa de la batería, un lugar serio, en San Rafael, que le provee una batería a este muchacho que se la lleva a este hombre y que parece que tenía una falla. Y la casa de la batería, si una batería tiene falla, va a responder por esa falla. Ahora, lo que pasó acá era bastante problemático. ¿Qué pasó acá? Mire, tuvo un problema eléctrico todo el auto. Y la discusión en esta historia va a ser, ¿todo lo que se le rompió al auto fue por esa batería que tenía un problemita? ¿Es posible que eso sucediera? Porque si fuera posible que todo esto lo provocó la batería, hay que más o menos entender la calentura de este tipo, que después fue a amenazar, entender hasta ahí nomás, porque después se zarpó y fue a amenazar a todos ahí en el local, voy a quemar fuego el local, y demás. Bueno, se fue a la banquina como yo ayer. Empecemos a conocer la historia y miren cómo va a terminar. Tremendo. Primera parte. Chiaramonti es un tipo grandote, mide casi 2 metros, pesa casi 150 kilos y a veces se enoja feíto. Se le sale la cadena y por eso terminó en cana, de nuevo. Pero el caso es mucho más interesante que eso porque implica saber las consecuencias que puede tener un momento de furia. ¿A quién no se le sube la temperatura cuando se rompe el auto y te dicen que es por algo que te vendieron mal? Bueno, vamos por el principio. Chiaramonti estaba con un amigo y se dio cuenta que tenía que comprar una batería nueva para la camioneta. Y el amigo le dice, déjamela a mí, yo te la busco. Entonces digo, me da la plata para comprarle la batería. Voy, la compro la batería y la pongo a nombre de Diego. Chiaramonti encara, con la batería nueva en su camioneta, un viaje a Buenos Aires, un viaje de trabajo, pero lleva a su esposa y a su bebé para que paseen un poco y sácate. Algo pasó en la camioneta. Cuando fue a hacer alineación y balanceo, ya le advirtieron que algo andaba mal con la batería que habían colocado en el vehículo recientemente. Y me dice que la batería estaba perdiendo gasolina, donde yo iba con un carro de 6 metros de largo hacia Buenos Aires. De ahí yo viajo a Buenos Aires y en el transcurso de la noche, cuando prendo malas luces, porque la llevaban luz baja, empieza a fallar las luces de la camioneta. Donde yo paro en una estación YPF, que deben estar las cámaras también,
donde veo que la batería tiraba mucho más ácido y me estaba destrozando todo lo que era la chapería por el tema del ácido. Él se iba de viaje, yo no estaba un empleado del negocio, si mal no recuerdo, era la gomería de la Vallefé y Los Puentes. Sí, ahí. Y el empleado mío ve que la batería está como que está saliendo olor, o no sé, algo así, se le salía líquido, no sé, le infló la goma y sentía como un olor a que algo le estaba pasando a la batería. No recuerdo bien la distancia porque lo menos que veía era la cantidad que había hecho caminando porque quería solucionar, porque tenía mi familia en la camioneta con una bebé recién nacida, al cual tenía problemas de pie. ¿A qué se dedica, señor? Soy mecánico. Es mecánico. Donde me llaman un mecánico, técnico electrónico, y revisa y me dice, no, el problema es la batería. Saca la batería, pone otra batería, y cuando le da arranque, lo único que arranca era el burro y controla el alternador. El alternador estaba tirando bien, donde yo le mando video a Heavy, porque me dice, puede ser el alternador que te ha levantado demasiado amperaje. Donde le mando 1 o 2 videos, donde el técnico controla que no era el problema eso. Y se había quemado lo demás, que era bulbo, el estéreo, los levantavidrios, todo lo que estaba en funcionamiento porque tiene luces, se había quemado. Y el burro del alternador, como no estaba en funcionamiento, no se había quemado. Porque nunca llegó a uno a tenerlo andando. Los llamados a la casa de la batería comenzaron con una respuesta firme de un empleado del lugar que le dijo que esos desperfectos no los podía causar una batería. El señor que lo llamé, él me refirió que estaba de viaje, que la batería, creo que el término había sido que había explotado o que había fallado, algo así había pasado, y que como consecuencia de ese problema con la batería, la camioneta había sufrido algunos daños. Técnicamente, yo le expliqué que técnicamente no se da que una batería rompa algo del vehículo. Generalmente lo que se rompe es por un problema de mal funcionamiento del vehículo. Bueno, yo debo figurar como denunciante porque soy el dueño del negocio. Pero como dije recién, el señor no lo conocía. Sí sé que fue a reclamar en su momento una batería y ahí hubo diferencias con uno de los empleados que está allá afuera. Él me transmite el encargado que en esa respuesta el cliente se enoja mucho, lo maltrata, le dice que está tirado con la familia, que no le levanta las ventanillas de la camioneta y bueno, un par de cosas más que no tengo frescas ahora. Y bueno, ahí como que quedó todo, eso fue una mañana. Después, ese mismo día por la tarde, me vuelvo a ver con el encargado y me dice, mira, las cosas se han complicado, ya me está tratando bajo otros términos, de manera violenta. Chiaramonti vuelve, el mecánico le da un presupuesto que reflejaría todo el daño que tiene la camioneta y lo que va a costar repararla. Me vine directamente hacia San Rafael. Cuando yo estoy cruzando entre el cruce San Luis y La Pampa, la camioneta se había quemado la tapa cilindro. Él me llevó la camioneta al taller un día por problemas mecánicos. Me dijo que venía de Cerveto, porque por una falla eléctrica había quemado la junta de tapa de cilindro de la camioneta. Entonces yo saco la tapa de cilindro. Entiendo que
Charamonti se mantuvo en todo momento en la idea de que las roturas de la camioneta eran producto del desperfecto de la batería, que era defectuosa a su entender, que tenía un defecto, una rotura de fábrica, y que eso le ocasionó todas las roturas. Eso se vio se vio reforzado también por lo que le había dicho el mecánico, el testigo carretero, quien declaró acá y sostuvo esa idea y explicó por qué se le había quemado la junta del motor y la tapa de cilindros. Los muchachos de Cerveto dijeron que había sido por un problema eléctrico. A ver, que ha pasado mucho tiempo. Sí, entiendo. Los sensores de la camioneta no anduvieron porque una parte, parece que la batería o una parte eléctrica quemó los sensores, entonces él no pudo ver porque se rompió el motor. No había forma de mirar en el tablero. Señor, si usted sabe de mecánica y electricidad del automóvil, podrá sacar sus propias conclusiones, pero acá a Charamonti le dijeron clarito que todo se rompió por culpa de la mala batería. ¿Y ahora quién paga? ¿Le solicitó a usted que aumentara el monto de su presupuesto? No, nada. Bien. No, pues no había confianza, no nos conocíamos, así que no. Bien. ¿Le manifestó en algún momento quién respondería por esos arreglos? Sí, me dijo que los muchachos de la casa La Batería. Bueno, hay que ver ahora qué pasa. ¿Qué va a hacer la casa de la batería? ¿Le va a arreglar todo el vehículo si no está probado que haya sido la batería? ¿O le va a pagar la batería? Y estaban en eso, buscaron un excelente abogado mediador como Ubaldo Torre, que incluso le ofreció plata al tipo, le dijo, mira, tranquilicémonos, Charamonti, hagamos una cosa, ¿cuánto querés? Y estaban negociando eso, y finalmente no se pusieron de acuerdo. ¿Y el tipo qué hizo? Y se sacó. Y se sacó mal. Y por sacarse mal, terminó en cana y ahora está ahí entre las rejas. Vea la segunda parte. Y Charamonti finalmente fue a la casa de las baterías porque es allí donde había comprado su amigo la batería maldita. Y al final esto se va a complicar. El día 7 de junio del 2023 a las 18:06 horas, Diego Sebastián Charamonti Martínez hizo presente en el local comercial de Razón Social La Casa de las Baterías. Y nada, básicamente hablé con él normal. En un momento se enojó, pero entendió, creo yo, que no tenía nada que ver. Y nada, lo único que dijo un momento era que él quería, o sea, si no le solucionaban, él iba a ir algún día a la siesta a prender fuego el local. Nada. Bueno, yo debo figurar como denunciante por ser el dueño del negocio. Pero como dije recién, el señor no lo conocía. Sí sé que fue a reclamar en su momento una batería y ahí hubo diferencias con uno de los empleados, que es el que está allá afuera. Se empezó a enojar, los empezó a amenazar, que iba a prender fuego el negocio, que quería que le pagaran el arreglo de la camioneta o no. Mis compañeros le decían que no se podía haber roto la camioneta. Bueno, fueron discusiones así. Y ahí fue donde se subió de tono la conversación y empezó con las amenazas, a decirle a los chicos que él iba a romper el negocio, que iba a prender fuego, y se fue. No pasó más que eso. No, lo recuerdo que decía que no tenía problemas si tenía que prender fuego local, o que no quería tener problema con abogado, pero que su abogado era en sus manos y más. Y la tercera vez no habló conmigo, yo entré, estaba él en el salón y estaba hablando con otro compañero, con Alexis Daniel. Usted textualmente dijo, nos dijo que si no le solucionaban el problema, que no le importaba volver al penal, que vendría con un hacha y le reventaría la cabeza a Mariano, mi jefe. ¿Fue así? ¿Eso es lo que usted escuchó decirlo? Sí, en realidad sí.
Bien. ¿Eso cuando él lo dijo, usted lo vio muy alterado o estaba tranquilo? No me acuerdo bien, pero yo creo que estaba más o menos tranquilo, no me acuerdo bien patente, no me acuerdo. La pregunta surge naturalmente, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto pedía él y cuánto le habían ofrecido? Y bueno, yo desarmo todo y hicimos un presupuesto antes, más o menos lo que podía gastar, y cuando desarmamos nos encontramos con que había que hacerle otras cosas más al motorcito. Así que cuando le paso el segundo presupuesto no la puede arreglar y bueno, se la lleva a su casa. Y ellos me querían dar menos de la plata acordada, donde nunca pido 700.000 pesos, donde yo pido en realidad 360.000 pesos. Decía, pasaba esto, pasaba lo otro, pero creo que es el tablero nada más, si es el tablero, es un arreglo así, una cosa como 150.000 pesos, creo que hablamos. No se pusieron de acuerdo y Chiaramonti terminó amenazando que iba a quemar el local. ¿Usted qué cree? ¿De qué se lo puede acusar a este hombre? Es por ello que las amenazas satisfacen todos los requisitos, tanto el delito de coacciones como del delito de extorsión, al menos en tentativa, porque afortunadamente, para el señor Chiaramonti, las víctimas no entregaron la suma de dinero que pretendía. Es decir, que no se consumó por causa ajena a la voluntad del señor Chiaramonti. Extorsión. Para que haya extorsión, Chiaramonti tendría que haber amenazado con hacer un daño a partir de la nada misma, y acá hay dos asuntos a dilucidar. Si acaso Chiaramonti, si bien se zarpó, no tuvo una razón más o menos valedera para ofuscarse de tal manera, o si el caso no fue más que una coacción. Voy a explicar por qué la conducta de Chiaramonti no se encuadra en el delito de extorsión en grado de tentativa, sino en el delito de coacción. El tipo, refiriéndose a la extorsión, requiere además que se trate de una, además de las amenazas, se requiere que quien hace las amenazas exija algo injusto, que se trate de una exigencia injusta. Pero aquí la injusticia de la exigencia se determina por la ilicitud del perjuicio patrimonial que se irroga a la víctima. Será injusta la exigencia y por tanto tendrá carácter de extorsiva en todos los casos en que la gente persiga con ella, para sí o para otro, un beneficio ilegítimo. Pensemos, ¿era injusto el reclamo de Chiaramonti? Yo estaba cansada, estaba triste y solamente queríamos una solución, y ellos al darlos a las vueltas, tenerlos a las vueltas, ya llegó el momento que ya no queríamos nada. Si ya no los habían arreglado de un principio, ¿por qué los seguían llamando? Y le dice mi marido que él ya no quería seguir, que ya estaba ya. Y el abogado le dice que no, que los dueños lo iban a estar esperando al otro día en el lugar donde compró el señor Roberto la batería, en el local. Y mi marido se acerca, donde no estaba ninguno, donde no estaba el abogado, donde no estaban los dueños. Al rato vuelve mi marido y a las 2 horas, a la hora le cae, o a la media hora le cae la policía en la casa. Hay algo que impide saber si tenía razón en el reclamo Chiaramonti. Nadie hizo una pericia electromecánica que permitiera saber si efectivamente la batería maldita fue la que rompió todo. Falta probablemente una pericia electromecánica nos hubiese ilustrado y determinado con precisión. Pero yo no advierto que haya elementos de prueba suficientes para decir que Chiaramonti conocía perfectamente de que era imposible que la batería le hubiese causado todos los daños a la batería. Pero lo que pasa es que no se conformó con la cantidad que le ofrecían y lo denunciaron.
pero casi le sale bien. Es decir, es un bravucón ganancial el señor Chiaramonti, porque cuando la situación se complica, empieza a sufrir de ciático, se acuerda que tiene hijos. Hubiera sido muy conveniente que el señor Chiaramonti se acordara que tenía hijos al momento de decidir amenazar como un ex convicto que es y sabe las consecuencias que pueden tener una acusación en su contra, al decirse amenazar la casa de la batería por algo que él entendía, o creo que entendía que tenía derecho a reclamar. Pero no tenía el conocimiento certero de que estaba reclamando algo injusto. Por lo tanto, esta injusticia del reclamo, este reclamo injusto que requiere el tipo de extorsión, no se verifica. Y sí se verifica el delito de coacción, es decir, las amenazas que ya analizamos al principio. Y como Chiaramonti no fue una sino 2 veces a amenazar a la gente de la Casa de las Baterías, no le dieron el mínimo de la pena, sino unos meses más y de cumplimiento efectivo tras las rejas. Lo que fue interpretado como que reforzaba su poder intimidante, de manera tal que entiendo que estas razones que expreso aquí hacen que la pena mínima deba elevarse al menos es decir, debe elevarse 6 meses, por lo que entiendo justo y equitativo imponer la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Final de esta historia, entonces, bueno, la Casa de la Batería, los comercios estos que son serios en San Rafael te van a pagar. Tranquilo, cálmense. No nos saquemos tanto en esta época de tanta violencia, porque podemos equivocarnos tan feo como él y terminar en cana, ¿no? Calmémonos un poco, cálmese doctor, diría Lelutier. Después de la pausa voy a hablar del tremendo caso de este fin de semana, en donde hubo golpes, creo que hasta lo apuñaló al anciano, o al casi septuagenario, mejor dicho. Violó a la hijastra de la víctima inicial. Una persona que tendría que haber estado en la cárcel y que un juez de San Rafael le dio domiciliaria, aprovechó esa ocasión y se fue a mandar todas estas macanas a las que estaba hablando. Lo hablamos enseguida. En Pirca mejoramos tus espacios y también los nuestros. Porque crecimos con vos, cambiamos nuestra imagen para brindarte una experiencia única. Conocé e interactúa con nuestros productos de placa antihumedad, piedra ecológica y piso flotante de una manera simple y cercana. Vení a visitarnos, que nuestras ganas de ayudarte no cambian nunca. Malanca Agromaquinarias, herramientas para tu casa y el trabajo. Cortadora de césped, taladro, moladores, las mejores marcas, la mejor calidad. Malanca Agromaquinarias, lo que otros no tienen, Malanca lo tiene. ¿Sabías que el cobre, mineral clave para las energías limpias, se encuentra en Mendoza? Conocí más en impulsandoelconocimiento.com.ar. General Alvear, seguimos transformando espacios para vos. Está buenísimo tener un espacio así, bien cuidado, iluminado y pensado para la salud de todos. Donde uno puede caminar tranquilo y sin riesgo. Es práctico y demuestra que se están haciendo cosas que sirven. La Diagonal Carlos Pellegrini ahora tiene una senda saludable con estaciones para ejercitarse, reparar tu bici y más seguridad para todos. Municipalidad de General Alvear, tierra de oportunidades. Más horas, más inversiones para que vos y tu familia vivan mejor. Seguimos invirtiendo en más horas que nos conectan para vivir mejor. El nuevo corredor Chacabuco es una realidad que permitió descongestionar el tránsito en otras avenidas. Gracias al plan de asfalto, continuamos mejorando calles en los barrios y los distritos.
La transformación de la exterminal tiene más del 80% del avance. Vamos a cambiar el corazón del microcentro para siempre. Con la remodelación de las plazas Shestakov, Hilario Cuadros y Kennedy de Ciudad, San Martín de Montecomán, Ramón Ruiz de Atuel Norte y Ezequiel Tabanera de las Malvinas, tendremos renovados espacios para encuentros en la ciudad y los distritos. Acá vivimos mejor. San Rafael, tu municipio. Este muchacho es GG, son las iniciales de su nombre y apellido. Le dicen el Duraznito. El año pasado se metió a robar en un par de casas de Cuadro Nacional, parece ser. Cuando llegó la policía, los amenazó con un cuchillo. Es decir que para detenerlo lo tuvieron que reducir. El juez le dio prisión preventiva y en la audiencia de oposición a la elevación a juicio, el juez le cambió la calificación. Dice, no, mire, estaba con robo con arma a robo con escalamiento y resistencia a la autoridad. Le bajó. Va a tener menos años de condena si es que es hallado culpable. Pero le dio la domiciliaria. Como le bajó la calificación, dijo, bueno, mandémosla a la casa. Domiciliaria a un tipo violento como este, que fue encontrado en flagrancia en un acto delictivo, que no tenía trabajo, según me cuentan. El fiscal apeló, creo que fue el fiscal Yaroli, apeló. Se suspendió la audiencia de apelación, ¿y saben por qué? Porque este hombre hizo lo que parece que no calculó el juez. Creo que fue el juez Fonseca. Rompió la pulsera y se la tomó. Entonces no se pudo hacer la audiencia. Aquella causa del robo en Cuadro Nacional finalmente no se ha podido elevar a juicio por la contumacia de este hombrecito. El Duraznito, que podría haber pasado desapercibido, inadvertido, mejor dicho, con toda esta historia que le estoy señalando, pero parece ser que es el hombre que se metió en una casa, golpeó, apuñaló a un señor de casi 70 años y abusó sexualmente de la hijastra de él. En su poder tenía una computadora. La computadora era de otra chica a la que parece que le robaron 2 días antes. O sea, el Duraznito debería haber estado en cana hace rato. Debería estar purgando la pena si lo hubieran condenado en el juicio que no se pudo hacer, porque cuando se opuso el fiscal al cambio de carátula, tampoco se pudo hacer la audiencia porque este se rompió la pulsera y se las tomó. ¿Y por qué pudo hacer todo eso? Porque le pusieron una pulsera cuando le permitieron irse a su casita para tener prisión preventiva domiciliaria. Entonces, señores jueces, que acá no pasa muy seguido en San Rafael, pero esta vez pasó. Pasa más allá en Mendoza y por eso se quejaba la ministra Ruz de que muchos de los delitos suceden porque los jueces no les llega a su casa la situación tan dramáticamente. Estaba más que cantado, que este muchacho podía ser tal vez partícipe de otro ilícito, y tan grave como el que ocurrió, creo que fue en la calle Gutiérrez. Entonces, ordenémonos un poquito, señores jueces. Es cierto que hay que ordenar el sistema penal por completo. De eso estuve hablando con un ministro de la Corte en donde le planteé, mire, está habiendo problemas también en los juzgados de familia, no están dando fuera de comentario negativo los juzgados de familia en muchos lados, pero particularmente en General Alvear me preocupa lo de General Alvear, y se lo dije al juez y me dijo, estamos escuchando cosas. La charla con el ministro Valerio. Hoy por hoy, ¿qué es lo que más le está preocupando del funcionamiento del Poder Judicial en Mendoza?
Lo que más nos está preocupando, que no es lo único, es el alto índice de fracasos de audiencias. Esto tiene consecuencias después de la pandemia, es decir, hasta la pandemia más o menos veníamos trayendo la fijación de las audiencias y la realización de la audiencia en un estándar del 70%, un poco más del 70%, un poquito menos. Con la pandemia, si bien es cierto, el fuero penal colegiado fue el único fuero dentro de la justicia que nunca se cerró, pero funcionó nada más que con detenidos. Esto hizo que las audiencias que había solicitado el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que solicita fundamentalmente las audiencias, el 95-97% de las audiencias las piden ellos, no se pudieran fijar porque no había forma de realizarlas en forma razonable, porque las personas privadas de libertad a veces no tenían los elementos para poder estar en las audiencias virtuales. El Ministerio Público tampoco podía hacer una investigación en esas causas y eso quedó paralizado. Cuando va concluyendo la pandemia y se retoman las actividades, bueno, nosotros teníamos esas audiencias que no estaban fijarlas, se reprogramaron las que estaban fijadas y no se pudieron hacer, pero empezaron a venir las audiencias, los pedidos de audiencia del Ministerio Público que se sumaban las que correspondían a las causas actuales y las que correspondían de la época de la pandemia. Y eso es una masa que al no haber una política de persecución penal para resolver qué es lo que se iba a hacer, era imposible absorberlo. Eso lo primero que determinó es que inicialmente se empezaron a fijar audiencias a más largo plazo. Entonces la audiencia que normalmente se fijaba una semana se empezaron a fijar 15 días, un mes. Y otras se empezaron a fijar a 6 meses, 8 meses, un año. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Se ha consolidado un sistema por acumulación que tiene un efecto multiplicador. Además del arrastre, se acumularon las causas, se multiplicaron los problemas y cuando se fija la audiencia, nosotros desde el inicio, las audiencias se fijan tratando de no cubrir solapadamente los tiempos del juez, del fiscal y del defensor, cosa que fracasaran lo menos posible. Lo que pasa es que esto es insostenible en estos momentos, entonces hemos tratado por todos los medios encontrarle otros mecanismos, bueno, no nos ponemos de acuerdo y existen algunos mecanismos como por ejemplo audiencias en bloque, las audiencias que son más sencillas, más simples, que el Ministerio Público nos las pida todas juntas y entonces en vez de poner sueltas, las ponemos todas juntas en una tarde, una siesta o en una mañana. Las franjas horarias, como suele ocurrir en Chile y en otros países, a primera hora, 2 horas, entonces todas las causas con relación a las prisiones preventivas, con relación a las prórrogas de las prisiones preventivas, todas esas que están relacionadas con necesidad de tomar decisiones inmediatas, las personas privadas de libertad en flagrancia, en otros países en 24 horas, 48 horas se resuelven las causas, salvo que vayan a debate. Nosotros seguimos con el viejo tema de que las investigan y piden la audiencia, y bueno, esto a veces demora una semana, 15 días, y bueno, esto tiene otros costos, además del costo operativo nuestro, el problema que tiene el mismo Ministerio Público, no puede hacer todas las audiencias que pide, entonces no tiene capacidad operativa de poder llevar adelante. Ese problema no está tanto en San Rafael, pero sí está en el Gran Mendoza. Y a eso se suma el costo de una persona privada de libertad. La persona privada de libertad, además, hay que tener personal de seguridad, hay que darle de comer, y entonces todo eso son costos. Pero si esa privación de libertad va a concluir en una suspensión de juicio de prueba o va a concluir en una condena de ejecución condicional, bueno, cuanto más rápida se haga, más, digamos así, más barata es la decisión, porque no hay costo de seguridad, de mantenimiento, y tampoco hay riesgo de que se pierda la audiencia fijada. Entonces, es un tema complejo, muy difícil. Sí. Bueno, tampoco hay tantos magistrados, doctor. Yo veo las agendas de los jueces de garantía acá, explotan. Y los jueces de garantía, fíjense, acá tienen 4 jueces de garantía, tienen 2 jueces en Alvear, uno en Malargüe, son 7 en total, y tienen 6 jueces de cámara. Por ejemplo, hay un caso muy
evidente de este anticipo. En las audiencias de prisión preventiva, las causas que terminan con abreviado empezaron siendo el 25%, 28%, bueno, el año pasado fueron el 38%. Es decir, las audiencias de prisión preventiva, el 38% terminan en abreviado. Esto quiere decir que se descomprime, fíjense en la diferencia, estas son las causas que son en general, audiencias de delitos de media gravedad o de mayor gravedad. Entonces, todo esto evita que después vaya a los tribunales. Los jueces de cámara, que son los jueces en estos tribunales, tienen menos trabajo. Si tienen menos causas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reformar el procedimiento y en vez de tener, por ejemplo, la audiencia de oposición a la elevación a juicio y audiencia preliminar después cuando se eleva a juicio, dos audiencias, hacer una sola audiencia y que la haga todo los jueces de los tribunales. Con eso descomprimimos los jueces de primera instancia que tienen una complejidad y le damos más tareas a los jueces de tribunales. ¿Ha verificado usted algo que yo lo tengo solamente a partir de lo que la gente nos dice a los periodistas? De los inconvenientes que existen en los juzgados de familia, tanto de San Rafael como de Alvear, hay muchas quejas, doctor. ¿Hay muchas personas? Muchas quejas. No tanto de los fallos, sino de las demoras, la gestión, sí. ¿Ustedes han tomado nota de esto? ¿Les ha llegado esto a ustedes? Y nosotros tenemos oídos y escuchamos. Está bien, está clarísimo. Lo que pasa es que la coordinadora en esto es la doctora Dey. Bueno, tenemos discrepancias en materia penal, imagínense que en materia familia no vamos a dejar de tener discrepancias. Ella está en contra del modelo adversarial que hemos adoptado. Los últimos fallos ha sido muy evidente que ella se ha manifestado totalmente en contra del modelo adversarial. Y bueno, me imagino que tenemos algunas diferencias importantes en materia familiar. Siempre tan claro, y para mí siempre un honor entrevistarlo, doctor, porque es de los que no le esquiva la jeringa, pero además lo dice claramente y a partir de lo poco que uno va viendo se lo puede plantear a usted abiertamente. Así que muchísimas gracias por esa posibilidad. Cristian. Gracias por las preguntas, porque uno aprende en el transcurso de la vida que a veces más importante es la pregunta que la respuesta. Porque la pregunta va al grano a las problemáticas que se tienen. Y cuando va al grano uno puede exponer y puede tratar de explicar de la mejor manera posible. Espero en estas cosas complejas haber podido responder a esto. Si yo supiera más, le aseguro que le preguntaría más. Un gusto, Cristian. Muchas gracias, doctor. Me dice Silvio Favari que urgente vayamos a la pausa porque ya están los concejales. Atención a aquellos que fuman vapor, se llaman. Chora, amigazo, divino él. Que no te lo agarre un menor, este muchacho sí es cuidadoso, pero vapers para menores. Parece que va a haber una ordenanza muy interesante aquí en San Rafael sobre el asunto. Enseguida hablamos de eso con los concejales, ya volvemos. En Pirca mejoramos tus espacios y también los nuestros. Porque crecimos con vos, cambiamos nuestra imagen para brindarte una experiencia única. Conocé e interactúa con nuestros productos de placa antihumedad, piedra ecológica y piso flotante de una manera simple y cercana. Vení a visitarnos, que nuestras ganas de ayudarte no cambian nunca. Malanca Agromaquinarias, herramientas para tu casa y el trabajo. Cortadora de césped, taladro, amoladoras, las mejores marcas, la mejor calidad. Malanca Agromaquinarias, lo que otros no tienen, Malanca lo tiene. ¿Sabías que el cobre, mineral clave para las energías limpias, se encuentra en Mendoza? Conocí más en impulsandoelconocimiento.com.ar. General Alvear, seguimos transformando espacios para vos. Está buenísimo tener un espacio así, bien cuidado, iluminado y pensado para la salud de todos.
donde uno puede caminar tranquilo y sin riesgo. Es práctico y demuestra que se están haciendo cosas que sirven. La Diagonal Carlos Pellegrini ahora tiene una senda saludable con estaciones para ejercitarse, reparar tu bici y más seguridad para todos. Municipalidad de General Alvear, tierra de oportunidades. Más horas, más inversiones para que vos y tu familia vivan mejor. Seguimos invirtiendo en más horas que nos conectan para vivir mejor. El nuevo corredor Chacabuco es una realidad que permitió descongestionar el tránsito en otras avenidas. Gracias al plan de asfalto, continuamos mejorando calles en los barrios y los distritos. La transformación de la ex-terminal tiene más del 80% del avance. Vamos a cambiar el corazón del microcentro para siempre. Con la remodelación de las plazas Yestakov, Hilario Cuadros y Kennedy de Ciudad, San Martín de Montecomán, Ramón Ruiz de Atuel Norte y Ezequiel Tabanera de Las Malvinas, tendremos renovados espacios para encuentros en la ciudad y los distritos. Acá vivimos mejor. San Rafael, tu municipio. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, Cristian. Bueno, yo no ¿Cómo tanto. estás? Ya después voy a hablar un poquitito sobre la necesidad de que respetemos cada uno nuestro trabajo. Ya algo dije la semana pasada, estuvimos filmando el incendio para mostrar el trabajo que estaban haciendo los policías, los bomberos, defensa civil, los distintos que colaboraron. A ver, por ejemplo, peronistas y radicales trabajaron allí. En realidad, trabajadores de gestiones peronista y radical, porque había policías, bomberos, que son de la provincia, camiones hidrantes del municipio, que son de una gestión peronista, móviles de la policía que iban abriendo el camino, tanto vial como de distintas dependencias, el tránsito para que pudieran llegar lo más rápidamente posible los camiones de la municipalidad. Todos trabajando, y nosotros los periodistas fuimos a mostrar cómo estaban trabajando dentro del incendio. Y viene una policía otra vez a impedir que nosotros filmemos. No nos van a impedir nada, ¿tá? No nos van a impedir nada. Pero bueno, nos vamos a calmar un poco. Estábamos hablando fuera de cámara con Pamela y con Adrián de el tema suicidios, ¿tá? Ustedes el año pasado empezaron a preocuparse por fin de un asunto que es realmente álgido y preocupante. ¿Qué han hecho? Bueno, a partir del mes de febrero conformamos la primer mesa interdisciplinaria de salud mental en San Rafael. Comenzamos, dado a la problemática que recordarás que tuvimos muchos suicidios en ese momento, hemos seguido teniendo, pero en la magnitud que fueron esos meses, la verdad que fue bastante impresionante. Muchas consultas obviamente nos llegaban y ver la forma de interactuar. La verdad que la participación de esta mesa, que luego se convierte en el Consejo Departamental de Salud Mental, con muchos espacios tanto del gobierno de la provincia como municipal, y por supuesto distintos espacios también como instituciones, como es la pastoral, como es las iglesias evangélicas, la asociación de pastores, después institutos también de lo privado que se han comprometido y que de hecho también participaron en el congreso que se realizó en el mes de octubre ya. Durante todos estos meses fueron dándose avances diversos, también entendiendo en cuenta que el director provincial de salud mental lleva alrededor de 1 año y medio, si no me equivoco. Se crea la coordinación de salud mental también en la zona sur en el mes de abril. Pudimos también crear desde el ámbito del Consejo Deliberante la coordinación de salud mental municipal para poder hacer una articulación entre las coordinaciones y sin duda alguna el equipo, entendiendo que también las herramientas para ambos, más allá del esfuerzo que se viene realizando, es necesario articularlo para realmente dar un trabajo más efectivo. Todos estos organismos, a través de sus respectivos empleados y demás, como que van percibiendo y se van dando cuenta, acá puede pasar algo, alguien está dando alguna señal. Exacto, hay que prepararlo. Y muchas veces, Cristian, lo que se advirtió también, que acompañamos nosotros de la oposición, es que tenés una legislación nacional, tenés legislaciones aisladas, pero faltaba la coordinación que con buen tino desde el Consejo Deliberante se comenzó a tratar de articular todos esos actores que están presentes en una escuela, en un club barrial, en distintos lugares donde vos atendés esta problemática que, como hablábamos fuera del aire, es una problemática que hace unos 10, 15 años atrás quizás la obviábamos o la dejábamos o la omitíamos. Hoy lo que tratamos es, después de la pandemia, se visibilizó la necesidad de tener
la salud mental, o de atender, mejor dicho, la salud mental de la ciudadanía y de ciertas franjas etarias que son importantes, como son nuestros adolescentes. Ahí es el gran problema. Ahí tenemos un gran problema. Tenemos tanto en las adolescencias como, y no tan adolescentes ya más bien jóvenes, y después también en una generación de jóvenes, de adultos jóvenes. Hemos tenido casos en San Rafael, y esto, volviendo también a lo que hablábamos antes, es que también es una problemática a nivel mundial, donde, como decía Adrián, la pandemia visibilizó de la forma en la que pudiéramos comenzar a hablar sobre la problemática de salud mental, que antes no, era un tabú o aquel que planteaba. Por eso también entendemos que en gran parte lo que sucedía con la discusión de la ley en el año 2010 de salud mental, luego de la prevención del suicidio en 2015, demorara tanto, digo, en muchísimas provincias. Bueno, la nuestra está como un poquito más compleja, todavía nos falta y somos la única provincia que no adherió a nivel provincial, a nivel nacional, a la ley de prevención del suicidio. Y en este marco es donde nosotros entendemos que por esto de que generaba tabú hablar o que generaba también el pensamiento de, como en otras épocas se pensaba, que pudiese generar mayores cantidades de suicidios. Bueno, el efecto contagio solamente en el marco de un mal tratamiento de la noticia. Por supuesto. Tal cual. Porque acá hubo videos de suicidio que se difundieron. Eso es lo que no hay que hacer, pero en esta coordinación es lo que se está trabajando del Consejo, puntualmente, como advertimos también en otras áreas, como recién lo hablábamos en el tema de violencia de género, donde por ahí uno tiene distintas, en ese afán de ir atrás de una legislación que dé un tratamiento a ciertas problemáticas, te encontrás después con una problemática muy dispersa y que no está coordinada para el ciudadano. Entonces, es la idea de ver cómo uno puede generar todos esos espacios que tienen una vinculación, en este caso a la salud mental, o en su caso también al tema de violencia de género, para que después pueda ser, que resulte accesible a una persona que tiene una problemática. Bueno, así como me enojo con los malos, torpes policías, quiero poner en valor los muy buenos. Hay chicos, que no puedo dar su nombre, pero salvaron a una criatura y a su mamá, la criatura 8 años. Llaman al 911 y se escucha de fondo el niño gritando, pero yo quería una familia feliz, papá, yo quería una familia feliz. El padre le dio una paliza a la criatura, a la madre, y llegaron a tiempo los policías a salvarlos a ambos. Así que, señores uniformados que trabajaron ese caso, mientras en el CEO, en el llamado 911, iban escuchando, iban dando la indicación, la verdad que hicieron un trabajo extraordinario y queda ahí en silencio. Yo de casualidad me enteré. Me conmovió esa frase del nene, ¿no? Sí. Yo quería una familia feliz, papá. Para agregarle a eso, es muy importante el rol que cumple la policía. Yo siempre hablo y hablamos, ¿no?, en las reuniones que tenemos del Consejo de ese primer llamado, ¿no? Sí. Ese primer llamado que entra al CEO y el CEO deriva. Y la verdad es que la policía que llega a los lugares donde se ha quitado la vida de una persona es sumamente impactante, por eso es necesario continuamente capacitar y estar al lado de ellos, sin duda alguna. Pero también pasando a la parte de ese niño, ¿no? Por eso también trabajamos y dialogamos mucho para que se fortalezca ese trabajo con las primeras infancias, que les decía también, con las adolescencias sin duda, los jóvenes, el poder encontrar esos espacios donde también se reeduque, esta necesidad que tenemos como sociedad de reeducarnos. De reeducarnos, ese es el término. Adrián, ¿en qué más andas en estos días? Bueno, ¿andás en política? Sí, claro. Estamos con distintos temas que son de iniciativas nuestras, además de cumplir el rol, primero como presidente del bloque Unión Cívica Radical Frente Cambia Mendoza y como órgano de control de la oposición, nosotros del Ejecutivo. También siempre tenemos iniciativas propias que tratando de dar una solución a distintos problemas o a problemáticas que uno va viendo. Siempre son esas iniciativas que en el contacto con el vecino, que lo hacemos con los distintos concejales de los distintos frentes o partidos, siempre estás en el contacto diario y bueno, de ahí sacás, las problemáticas las tratás de volcar, llámese alarmas comunitarias, llámese prohibición de los vapers, que es la venta de los cigarrillos electrónicos. Si bien ¿van a prohibir? Bueno, ¿cómo sería? No, es una iniciativa que hemos planteado ahora atendiendo a una problemática que surgió también del trabajo con pibes de la Escuela Merim. Del centro de estudiantes. Nos plantearon ellos que hay un consumo cada vez increciendo de ese cigarrillo electrónico que contiene nicotina, que en principio está prohibido por el ANMAT su comercialización, pero que lo ves hoy en una gran
franja, Sí, en un porcentaje muy alto de tremendo. nuestros adolescentes que lo Sí. están consumiendo, menores de 18 años. Entonces nosotros utilizando la existencia de una ley nacional que prohíbe la venta de productos con nicotina, que es el cigarrillo básicamente, a menores de 18 años también lo volcamos en la prohibición de la venta local, Bien. que atendiendo al poder de policía que tiene el municipio de poder ejercer sobre el comercio, bueno, generar esta prohibición tratando de aminorar el uso en una franja que es problemática, ¿no? ¿Y Como cómo lo recién haces? hacíamos ¿Cómo lo llevas a referencia. cabo? Porque, a ver, una cosa es que dentro de un kiosco te vendan un vapor y ¿cómo haces para prohibir la venta? En al lugares menor? que son legalmente autorizados, ¿no? Ajá. Porque donde tenemos Sí, hay mucha venta contrabando ilegal por ahí, también. venta Sí. ilegal, venta trucha, es difícil, hasta imagínate en productos que son ya más convencionales, es difícil para el Estado atenderlo, Ajá. e imagínate también en este tipo de productos, ¿no? Pero Pero ¿y cómo haces para que no se le venda al menor? ¿Cómo lo descubrís eso? bueno, lo que pasa es que hoy hay en muchos kioscos y lugares que están habilitados por Para el su municipio, venden ese tipo de productos, que no deberían venderlos en Entonces principio sería- por el mismo poder de policía que Bien. tiene el municipio a través de sus inspectores, Inspectores, bien. ejecutar Labrar acta, la clausurar, acta, lo que secuestrar, sea. que es Sí. una de las facultades que ya tiene en Perfecto. distintas áreas, por ejemplo, ya lo tiene para la venta de vendedores ambulantes. El Ujú. municipio tiene ahí un poder de policía Tal efectivo cual. Qué buena de idea. secuestrar Te la felicito. documentación, realizar multas y demás. Te felicito, buena idea. Bueno, chicos, todavía no sabemos si no se unifican, así que eso lo hablaremos otro día. No, tenemos Ah. hasta por lo menos provincia, hasta el 18 de julio tiene tiempo para tomar una decisión. Hoy en realidad tendría tiempo si es que quisiéramos utilizar las PASO. Está bien. Pero ¿Y sin ustedes PASO van a hasta el ir 18 de internas julio. sí o sí? Nosotros todavía no. El Emir quiere interna. El Emir quiere interna y como presidente del partido, ¿no? Emir Feile a nivel provincial. Es muy posible que haya una competencia interna para ya poner claro sobre negro. Yo creo que no está el horno para bollos tampoco frente a la no sé. ciudadanía, me parece que es importante. No, ya sé, pero los peronistas quieren ya una vez por todas saber para dónde van y me parece que estaría bueno lo Sí, de sí. que lo definan en una competencia sana entre ellos. Han tenido una dirigencia, creo que tienen ese respaldo también de la Ajá. militancia en las decisiones que se tomen adecuadas, obviamente, a Claro. la necesidad justamente de la militancia. Así que en Tal eso cual. dar Bueno. tranquilidad también en algún punto con relación a esto, ¿no? Bien. Nos vamos, señores del Consejo Deliberante, les voy a pedir un favor. No hagan que cuando yo quiera ir a ver si están trabajando, me tengo que anunciar con alguien en mesa de entrada para que toque el timbrecito para que se abra la puerta. Son funcionarios públicos en función pública, oficina pública, y nosotros la prensa no tenemos que estar esperando que ustedes nos digan, ah, sí, ahora podés pasar, porque quiero ver si están trabajando o no sin tener que avisarle. Se lo digo con cariño, afecto, a vos, a ella y a Samuel Barcudi, que es el presidente del Consejo. Quiero sí decirles que por fin encuentro un Consejo Deliberante maduro, equilibrado, tranquilo, nada de estupideces, gritos y demás. Están siendo mucho más que adultos estos concejales, los felicito. Y felicito a Romina, ¿cómo se llama el apellido? Giordano. Giordano, porque es la más fresca de todas, por lo menos en su vestimenta. Ya la vamos a invitar para la semana que viene. Sí, gracias Cristian a vos. Tenemos siempre nuestras discusiones, lógicamente, supuesto, pero con son con altura. altura, sí. Queremos, por nuestra parte, queremos ser una oposición que construya, que sirva para solucionar los problemas de la gente, independientemente de que muchas veces no coincidimos en Está bien, lo más está mínimo bien. en algunos temas, pero la idea es el debate y la discusión que sea proactiva. Saludos a quien, a Silvio Favari y a Checho Fábole, que no vino, el Checho se fue. ¿Dónde está? Está ya el Checho, está bien. Bueno, chao, hasta la semana que viene. No me peleo más con nadie. Ya está.